gracias. Pues nada, muchas gracias por venir a esta presentación de la traducción al castellano de este libro, que tiene un título nada sugerente: Cómo poner en marcha tu sindicato, lecciones del profesorado de Chicago. Y como no era muy sugerente, pues el evento por lo menos se llama La huelga histórica de las docentes de Chicago, que es bastante mejor. Vale, entonces, pues nada, como probablemente ya sabéis, es un manual bastante escrito desde la práctica, desde la experiencia de las maestras y profesoras de Chicago, todo lo que hicieron entre los años 2008 y 2012, hasta la organización de una huelga masiva indefinida. Y nada, pues le damos muchas gracias a CGT por posibilitar esta traducción, que bueno, pues era bastante importante porque hasta ahora solo lo teníamos en inglés. Entonces, pues nada, para organizar esta presentación, pues habíamos pensado en un coloquio bueno, estamos aquí prácticamente entre amigas, o sea, militantes de organizaciones muy afines, además de dos ámbitos bastante relacionados, como son la sanidad y la educación. Y pues eso pretende ser un coloquio informal entre militantes que compartimos luchas similares y que queremos hablar de nuestras prácticas, ¿no? Entonces, nada, simplemente comenzar esto como también enfatizando la importancia desde nuestras luchas, de tomarnos un tiempo para reflexionar y escribir sobre lo que hacemos, ¿no? La verdad que yo es una cosa que cuando empecé a militar no entendía por qué era tan importante, y luego poco a poco descubrí lo importante que es poder tener textos en los que dejamos claras nuestras ideas, lo que estamos haciendo, lo que está funcionando, lo que no, identificando potencias y límites y sobre todo pudiendo generar aprendizajes, ¿no? Yo creo que esto en menos lectivas muchas veces lo hemos pensado, que nos faltaba como unos textos claros sobre qué pasó en el anterior ciclo de Marea Verde, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los límites. Echamos mucho eso en falta y creo que por eso también nos gustó mucho llegar a un artículo publicado en El Salto sobre esta huelga que venía de unas compañeras de Chicago, un sitio completamente ajeno para nosotras, y que de repente era un texto que nos inspiraba un montón y que nos daba ganas de ponernos a construir algo similar, ¿no? Entonces, pues nada, la verdad que gracias a que un enfermero, que ahora conocemos, que es Guillem, se tomó la molestia de traducir ese artículo y publicarlo, pues llegó hasta nosotras esta historia. Después llegó el manual en inglés y bueno, pues ahora afortunadamente está en castellano también. Entonces, pues nada, eso, reivindicar un poco toda esta necesidad de diálogo entre las luchas, no solo con las contemporáneas, sino con también las herramientas que se han utilizado en el pasado y las que van a suceder, ¿no? Para poder posibilitar ese diálogo. Y de ahí también creo que de ese diálogo surge bastante pues el organizing, ¿no? Toda esta corriente del sindicalismo de base que está ahora en auge, especialmente en Estados Unidos, y que ahora también se está introduciendo en el Estado español, y que realmente también es una recogida de herramientas que se utilizaron en el sindicalismo de clase revolucionario, en el movimiento obrero y en el movimiento por los derechos civiles. Entonces, gracias a todas las militantes que os tomáis y nos tomamos ese tiempo para escribir de una manera sencilla que permita el diálogo y el aprendizaje. En ese sentido, gracias también a Labor Notes, que es el colectivo que publicó este manual en Estados Unidos en inglés, que es el colectivo del que viene Ellen, y a su homólogo hermano pequeñísimo pero con potencial, que es Cuadernos de Trabajo, que es también un colectivo que impulsa este tipo de proyectos. Es el colectivo en el que también está Guillén, desde el que tradujeron ese artículo, y también recientemente han presentado junto a Verso, que es la editorial, otro libro similar, que es No hay atajos, de Jane McAlevey. Se presentó aquí hace un mes. Y bueno, tiene el rollo de Jane es más intelectual o teórico, porque ella es una estudiosa universitaria, aunque ha estado muy ligada a las prácticas. Por cierto, recientemente fallecida, lamentablemente. Y bueno, y la perspectiva de este manual pues es muy distinta, porque es como desde las maestras que protagonizaron esa lucha. Así que nada,
simplemente pues eso, celebrar la militancia y el ponerse a escribir y a hablar. Y nada, sobre el organizing un poco brevemente, organizing o sindicalismo de base, ¿no? Pues es este modelo de sindicalismo que quiere recuperar las herramientas organizativas que llevaron a construir un poder obrero fuerte y contundente, como el que hubo durante los buenos años del movimiento obrero, etcétera, y se basa en pues, herramientas de organización colectiva que tratan de construir en torno a conflicto, construir organizaciones fuertes que consigan una acumulación de poder de los trabajadores y sobre todo también pues, como muy basadas en la democracia interna y en la amplia participación desde las bases, ¿no? Y sobre todo es que piensa que esta construcción de poder es la única manera de construir un poder real, ¿no? Evitando otro tipo de atajos organizativos como puede ser hacer pues, demandas institucionales, confiar en las luchas legislativas o tratar de tener organizaciones con pues, liderazgos muy carismáticos que deciden todo, ¿no? Entonces, pues, tratando de evitar estos atajos en los que se puede caer, pues, nos insta a formar organizaciones fuertes desde la base, ¿no? Y con procesos más de largo recorrido, que nos pueden parecer en ocasiones lentos, que nos pueden parecer incluso aburridos, pero que son los que nos pueden llevar a un poder real, ¿no? Entonces se basa sobre todo en el poder que tiene la gente corriente, ¿no? Este es el poder de la gente normal y trabajadora que cuando se une y actúa por un objetivo común, pues esa supermayoría numérica y organizada es lo que puede hacer conseguir ganar conflictos, arrancar victorias y sobre todo que no sean como un poco como la gestión de la miseria, ¿no? De parar un poquito los recortes, sino como ir a intentar ganar victorias como a la ofensiva, ¿no? También se diferencia bastante del modelo de la movilización, ¿no? Que es un poco pues, en lo que hemos caído desde los movimientos sociales en los últimos años, ¿no? Que es un poco este modelo que utiliza o crea momentos de indignación, de pues como algo emocional que saca a la gente a las calles masivamente, pero que bueno, pues se puede claramente diluir en el tiempo y que además no implica un poder ni implica una estructura que pueda actuar de una manera común, tomar decisiones y seguir un plan, ¿no? Entonces, por eso tiene mucho que ver con no conformar grupos de autoselección en el que nos juntamos las activistas que tenemos un interés común, una afinidad y estamos todo el rato desarrollando campañas, sino en que las personas más movilizadas lo que tienen que hacer es organizar sus propios espacios en los que ya participan, ¿no? En su centro de trabajo, el edificio donde viven, incluso en los textos estadounidenses se alude mucho a las comunidades religiosas porque allí tienen bastante poder, ¿no? En cómo estructuran la comunidad. Entonces se basa en ver cómo las comunidades ya están organizadas de una cierta manera, con sus líderes naturales, con sus dinámicas, y que las personas activistas convencidas, integradas en esas comunidades en las que viven, puedan movilizar a otras e ir construyendo poder. Y bueno, pues sí, eso, recalcar que no son tanto estrategias nuevas, sino que también son eso, como estrategias que se han probado ya en el pasado en el movimiento obrero y en el movimiento por los derechos civiles y que a día de hoy en el Estado español pues se están utilizando por algunas organizaciones y colectivos, como puede ser el sindicato Tere de la Paz, en el que está Guillem, en el Hospital de la Paz, sindicatos de Euskal Herria como ELA y LAB, que también están ahora trabajando en esta línea, y también en el movimiento de vivienda, el sindicato de inquilinas lleva también varios años con estas ideas, implementándolas. Y bueno, pues también ha sido una inspiración, creo, para muchas de las personas que formamos parte de Menos Lectivas. ¿Por qué hemos traducido este libro? Ya para terminar, pues porque bueno, es un manual bastante práctico, como escrito por las maestras, y porque además como que surge en un contexto bastante similar al que hay actualmente,
tanto a nivel político general como lo que estaba pasando en la educación pública en Chicago, ¿no? En el contexto político, pues igualmente había una situación de sindicatos mayoritarios en los que habían caído en un modelo total de sindicato de concertación, ¿no? Que promueve la paz social, la cultura de la delegación, con afiliadas que no toman ningún tipo de acción, sino que están esperando a lo que hacen los delegados, las personas liberadas, que no inicia ninguna campaña a la ofensiva, sino que se dedica a gestionar los recortes, haciendo como acuerdos con la patronal o los poderes económicos y políticos, ¿no? Entonces es un poco un contexto bastante similar a lo que nos encontrábamos aquí. Y también un poco el problema de los movimientos sociales, ¿no? Instalados en esta dinámica movimentista que estábamos diciendo, o bien de falta de democracia. Y bueno, y también un contexto en el que pues, las apuestas institucionales ya han demostrado que son fallidas y entonces pues, hay que caminar a otros modelos, ¿no? Y en cuanto a la educación pública, pues también en Chicago había un momento de gran privatización de la escuela pública, se estaban cerrando un montón de escuelas, se estaba yendo a modelos concertados. Y también había, bueno, en Chicago, que es una comunidad también con mucha población racializada, pues un racismo estructural muy fuerte, como también podemos encontrar en Madrid y con el tema de la segregación educativa. Y también un sentimiento general como antidocentes, los docentes son unos vagos, etcétera, y un clima muy antisindical, ¿no? También relacionan con estas estructuras de sindicalismo anquilosadas, burocráticas e inoperantes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parecía un contexto también similar como para poder inspirarnos en los aprendizajes que tenían estas maestras, o por lo menos leerlos y debatirlos, ¿no? Así que nada, con esto pasamos a las preguntas que les quiero hacer a las ponentes, que son, bueno, 3 preguntas que tienen que ver con lo que nos dice el organizing y también con tensiones que creo que estamos viviendo en nuestras luchas actualmente, ¿no? Entonces, para ello está Ellen Friedman, ¿no? Se dice, de Labor Notes, que está siendo traducida por Johanna. Y que es este colectivo que os digo que impulsa un poco también las estrategias de sindicalismo de base dentro del sindicalismo estadounidense. También está, a ver por orden, Ana Uía, de la Universidad Complutense, que es investigadora predoctoral y también después es militante de CGT en la sección de enseñanza en la parte de universidades. Guillén de Tere La Paz, Guillén del Barrio, que está enfermero y también participa en Cuadernos de Trabajo. Y Carlos González, que yo siempre te llamo por un mote, Carlos González, profesor de matemáticas en el Instituto San Cristóbal, es de la Asamblea del San Cris, una asamblea muy querida en Menos Lectivas, y pues eso, parte de Menos Lectivas. Y bueno, también hemos invitado en la fila 0, está por ahí Pablo Pérez, del Sindicato de Inquilinas, para que también nos responda alguna pregunta después cuando terminemos. Y bueno, yo soy Alicia, que soy orientadora de la pública y bueno, he estado muy vinculada a la lucha de Menos Lectivas y también al Sindicato de Inquilinas de Madrid. Aunque bueno, varias de esta mesa también hemos estado en el Sindicato de Inquilinas. Y nada, pues vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta tiene que ver sobre pues, esta pregunta que nos hemos hecho tanto, ¿no? Desde nuestros espacios, de cómo salir del gueto activista, ¿no? De cómo salir de ser las de siempre y poder construir estas organizaciones de base amplias como nos insta el sindicalismo de base, ¿no? Construir una organización de masas que agrupe a la gran mayoría de las trabajadoras, la gente corriente, que pueda construir un poder popular fuerte. Entonces, teniendo en cuenta que nuestros ámbitos de actuación, la sanidad y la educación, pues todas coincidimos en que es cierto que hay unas condiciones materiales deterioradas, que es una percepción compartida por todo el mundo, que la rabia y la lucha pues se sienten, las quejas continuas en los pasillos, ¿no? Es una cosa que es una realidad, el descontento está presente.
cómo podemos impulsar en nuestras organizaciones a la gente a participar, ¿no? Cómo podemos atraer a gente corriente a nuestras organizaciones. Entonces, os pregunto, ¿cómo intentáis romper ese gueto activista? Y también, en la línea de esto, cuando se incorporan compañeras nuevas, pues cómo conseguimos revertir esta cultura de la delegación que está presente en la cultura sindical, de ser una afiliada que paga por un servicio o que está delegando todo en los delegados, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. Pues cómo conseguís promover que las personas que se acercan tomen un rol activo, participen activamente, ¿no? Entonces, si nos queréis contar prácticas que os hayan sido útiles o bien también prácticas que hayáis tratado de reducir o eliminar derivadas de estas reflexiones. Entonces, bueno, la primera pregunta es para Guillén. Te dejo el... Bueno, empezando por la parte del gueto, una de las cosas que a lo mejor para la cultura sindical y luchadora en Europa son más nuevas es lo que llaman en inglés líderes orgánicos, que en España la palabra líder no nos gusta mucho, yo creo que con razón. Vamos a llamarlos referentes, pero eso existe y funciona, me explico. En TERE lo que hemos hecho es, en mi hospital somos 8.000 trabajadoras y tenemos identificados 88 departamentos y nos faltan bastantes. Entonces lo que hacemos es poco a poco ir recorriendo el hospital. ¿Podríamos poner la fotillo que te mando? sí, claro. Lo que hacemos es ir recorriendo las plantas preguntándole a la gente, oye, ¿cómo está la cosa en este servicio? ¿Qué problemas estáis teniendo? Vale, esta cosa indescifrable es nuestro mapeo del hospital, ¿vale? Entonces, os tenéis que creer que estas son las plantas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la columna de la izquierda que pone arriba del todo, planta 14, oncología, planta 13, medicina interna, ¿no? Pues tenemos ahí identificado dónde está la gente, cómo está o sea, los grupos humanos tienen una estructura propia, dicho así en bonito, y actuamos de acuerdo con eso. Entonces, tú no vas buscando a alguien que tenga la forma que tú esperas. No vas buscando al que lleva, no sé, las rastas, ¿no? Vas a un servicio y le preguntas a la gente quién directamente, oye, ¿y aquí quién es la gente cañera? Cuando tenéis un problema, ¿quién se va a hablar con la jefa? Entonces tú no sabes qué aspecto tiene esa persona, no lo decides tú. Pero siempre todos los grupos humanos tienen sus... ¿Veis? Esto no es tanto el líder que te dice lo que tienes que hacer, sino un referente al que los demás acuden porque es la persona en la que confían. Entonces, cuando no hay un conflicto en marcha, en algo candente, el trabajo constante lo dedicamos a esto, ir enterándonos. Entonces, esos numerajos, es que encima los he hecho yo, que tengo una letra atroz. Bueno, ahí hay unos numeritos, entonces ahí puedes ver de colores el número 1, el número 2 o una estrella verde. Entonces, el número 1 es, no tenemos a nadie que se mueva activamente, pero conocemos a una persona, un contacto. Un número 2 es, tenemos un colaborador, alguien que, además de conocerle, le podemos pedir, oye, ¿puedes reenviar este mensaje a las compañeras? Porque seguramente en vuestro entorno pasa igual, que tenéis el grupo de WhatsApp de los compis del trabajo. Y una estrella verde es una persona que ya está implicada como más explícitamente. Eso nosotros lo hemos llamado una red de enlaces. Entonces es alguien que ya asume un compromiso de entrada de te vas a encargar de contarnos qué problemas tienes en tu planta y transmitirle a la gente mensajes que vayamos mandando. Entonces eso es una de las formas de romper el gueto, que es busca a la gente que están ahí. Estás más bien, digamos, desenterrando algo que no ir buscando, porque además, si en realidad no es muy democrático. Si podemos poner la siguiente foto y con eso ya no hace falta darte más la matraca. Otra forma de hacer esto es, a la hora de elegir, cuando nos presentamos a las elecciones sindicales, quién va a ir en esa lista y en qué orden se hace esa lista. ¿Vale? Parte de una cosa que yo sí que admiro de la cultura sindical estadounidense, de los sindicatos de verdad, que también los tienen muy chungos, ¿vale? Pero los sindicatos de allí que a mí me inspiran mucho, por ejemplo, el sindicato de profes de Chicago y tal, respeta mucho esta democracia. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho nosotros, por ejemplo, para hacer esta candidatura a las elecciones sindicales? Nosotros no sabemos quién va a ser el que va en esa lista. Normalmente, pues yo que sé, a lo mejor haces una asamblea, ¿no? Con las compañeras afiliadas. Oye, ¿qué os parece si nos presentamos en este orden? Y para adelante. Nosotros hicimos un sistema un poquito muy diseñado en esta línea. Entonces, quien quisiera ser delegada sindical tenía que demostrar dos cosas. Ser una persona muy respetada por sus compañeras y también ser una persona muy activa.
¿Esto cómo lo hicimos en nuestro caso? Para contaros. Pues si tú quieres presentarte, tienes que traer firmas para la candidatura. Quienes ahí están cosas sindicales, sabéis que no es como unas elecciones municipales, que tienes que tener unos avales para que te dejen presentarte, eso no existe. En nuestro caso se elegían a 49 representantes, tienes que llevar 49 nombres que son candidatos. Entonces, pero puedes poner más nombres, puedes poner nombres de relleno. Nosotros llevamos, para 49 puestos, llevamos 600. Entonces, cada persona que quiere ser delegada tiene que traer al menos otras 10 que vayan a ir haciendo bulto en la candidatura. Es decir, tienes que demostrar que eres una persona activa y además has demostrado que tus compañeras confían en ti. Las personas que se han molestado en participar y se han implicado y van a ver a lo mejor su nombre en esa lista, que a lo mejor impone respeto, pero ya han dado ese pasito, van a poder votar en las primarias. Y ahí llega el segundo paso. Alguien que se ha movido mucho, ha reunido muchos avales, pero luego en una votación secreta, por un sistema realmente proporcional, en nuestro caso usamos el sistema Doudal, entonces se decide el orden de la lista. Entonces, como veis, tú en realidad no tienes ningún control sobre esto. Porque yo lo he vivido en otro sindicato en el que militaba antes, súper cañero, militante, entregadísimo, pero en realidad si lo piensas con tu mejor intención, no es demasiado democrático que seas tú quien le propone a alguien ser delegada porque parece majeta y luchadora. Entonces, claro, también es todo un poco de vértigo, ¿no? De a ver quién se nos va a meter aquí. Se te va a meter la persona respetada de tu centro de trabajo, que no sabes quién es. Y aquí están algunas de las compañeras. El resultado ha sido espectacular. Las compañeras que han salido elegidas, que muchas apenas las conocíamos al principio, arrasan, porque son gente muy respetada y muy cañera. Entonces, esas son las dos estrategias que hemos seguido para romper el gueto. Y por no extenderme más, ¿cómo lo hacemos para impulsar que la gente luche, promover esta participación activa? Nos negamos a hacer las cosas por la gente, ¿no? La típica también, que a mí por lo menos me ha pasado mucho, es vamos a intentar ayudar, ¿no? Te cuenta alguien un drama en nuestra planta, la supervisora nos tiene muertas de miedo y tal, pues lo de entrada, ¿no? Lo primero, venga, vamos a comernos cruda a la supervisora. Y muchas veces nos ha pasado que te vas a ir a hablar con un jefe, pero es que las compañeras del servicio a lo mejor tienen miedo, o a lo mejor no te has enterado bien, y la que te ha venido a quejarse es lo que malamente llamamos una persona que es un buscarruinas y en realidad es un zote y te estás peleando con el supervisor más majete del hospital, que también nos ha pasado. Entonces, nosotros le explicamos a la gente que esto no es popular, porque en un hospital tan grande se presentan a las elecciones sindicales, hubo 10 candidaturas distintas. Entonces hay muchísimo electoralismo, muchísimo de regalar mierdas a ver si les votas. O sea, hoy estaban regalando botellas de vino. Entonces, esto es el rollo, para que os hagáis una idea, en el hospital. Tú vas y te estás regalándole botellas de vino a la gente y la gente, en vez de vaciarles el vino encima a los del sindicato de, oye, ¿por qué no haces tu trabajo?, les parece bien. Bueno, pues en esta situación tuvimos que ir contracorriente y decirle a la gente, no te voy a decir sí a todo, yo te lo peleo, no. Nos vamos a reunir, vamos a ver cuál es el problema que tenéis. Esto en el sindicato de inquilinas también lo hemos aprendido en gran medida de vosotras. No voy ahí a salvarte la vida. Entonces esa es la otra estrategia. Y ya por terminar, cosas que hemos reducido y eliminado, pues por una parte, el yo lo hago por ti y el sindicalismo como servicio. O sea, uno de nuestros lemas es que el sindicato no es un servicio que recibes, sino la organización que construyes con tus compañeros. Entonces, pues lo que os contaba, esta red de enlaces en la que hay gente colaborando a un nivel inicial y entonces así haces cantera. Es verdad que hay casos específicos de alguien, yo qué sé, que tiene un problema de espalda y la tienen que cambiar de parte del hospital y entonces ahí tienes que hacer ese acompañamiento individual. Pues hay casos así, pero aún así los llevamos de otra manera lo más peleona posible, contando con el apoyo del resto de la unidad. Bueno, hasta aquí. Perdón, que creo que me... No. Vale, pues si quieres, Helen, tú también contestar a esta pregunta, desde tu perspectiva. Thank you. And hello. And thanks to my interpreter, Shahana. The importance of the story of the Chicago Teachers Union has reverberated through the U.S. labor movement for the last 10 or 12 years and has had an explosive effect on the entire labor movement, primarily with teachers at first, but now in every sector. So I just want to start with such gratitude to the comrades and to Menas Lectivas for translating this book so that you can also have a chance
to see what they did. Bueno, la importancia de la historia de la huelga que efectuaron el Sindicato de Profesores de Chicago ha reverberado en todos los Estados Unidos desde hace 10 o 12 años, ha tenido muchísima resonancia y ha tenido un efecto explosivo, digamos, en la cultura sindical, en primer lugar del ámbito educativo, pero luego en todos los demás sectores se ha extendido. Y por eso quiero expresar su enorme gratitud hacia los camaradas y hacia Menos Lectivas por haber traducido este libro y haberlo puesto a disposición. And I want to be clear about the historical context that this strike was the first strike in Chicago, the first teacher strike for about 35 years. So during the entire neoliberal period from 1980 onwards, strikes almost stopped in the US. Worker militancy was very, very low. So I want to mention this because we know history moves that way. There are high moments, there are low moments. We are seeing the conditions for really a return of strong worker militancy. And even though I've only been in Madrid for 4 months, I see this here too. I know you are on this path. Y también quiero dejar claro el contexto histórico de esta huelga en Chicago. Esta fue la primera huelga de profesores en Chicago que había habido en 35 años. En todo el periodo neoliberal, desde los años 80, no había habido absolutamente ningún movimiento de reacción. Era un momento muy bajo en términos de huelgas, en términos de militancias. Y menciona esto porque es verdad que la historia se mueve con altos y bajos. Y esto significó, después de un bajo muy bajo, un alto muy alto. Se dieron las condiciones para que hubiera una reacción fuerte de los trabajadores, de la militancia, y por lo que está viendo en Madrid, es un momento parecido en Madrid, también se dan estas condiciones. So, the important question that Alicia has asked, we have learned that the most important way to break out of the ghetto, exactly as Zhiwen described, you must talk to your coworkers. You must talk to your coworkers. There is no way to avoid this. And sometimes it is difficult. You are working hard, you are exhausted. Maybe you don't know them, maybe you don't like them, but really that is what has to happen all the time. And the talk should never be, I'm coming to talk to you to sell you something. Do not try to sell anything to your coworkers. Invite them into dialogue where you say, what's happening? What is happening for you in your work life that is good, but especially what is happening that is not good, that you want to see changed? Es una cuestión importante y es verdad que, así como ha dicho Guillem, de formas de romper estas fronteras del gueto, la experiencia que han tenido ellos es muy similar. Y en suma se resume en algo fácil, que es: tienes que hablar con tus compañeros de trabajo y tus compañeras. No hay forma de evitar esto, hay que hablar y hay que hablar. A veces es difícil porque estás lleno de trabajo, porque no los conoces, porque no te caen especialmente bien, pero tienes que hacerlo. Y cuando lo hagas, nunca tienes que hacerlo como si les quisieras vender algo. Lo que tienes que hacer es invitarles a un diálogo y preguntarles qué te está ocurriendo en tu vida laboral, qué te está ocurriendo de bueno, pero sobre todo qué te está ocurriendo que no es tan bueno y que querrías cambiar. You are not looking for other leftists or other militants or other radicals. You have found those people. This is, you know who your comrades are. In your workplace, you must look for people who are open. Maybe they're a little afraid. It's all right. You encourage them. You support them. Maybe they don't have experience of organizing. That's fine. You will help them learn how to organize. The main quality is some curiosity and some willingness to engage in dialogue.
Como se decía antes, también lo que tienes que hacer no es buscar otras personas izquierdistas, progresistas, militantes como tú, porque esas ya las has encontrado, están aquí, ya las conoces. Lo que tienes que hacer en tu sitio de trabajo es buscar a personas que estén abiertas a hablar y a dialogar. ¿Que tienen algo de miedo? Muy posiblemente. Precisamente lo que tienes que hacer es apoyar para tranquilizar a esas personas. ¿Que no tienen experiencia? Pues también seguramente. Muy bien, ahí estás también para proporcionársela. Sobre todo estas personas lo que tienen que tener, su principal cualidad, es tienen que tener una curiosidad, tienen que tener una actitud abierta hacia el diálogo. And of course, it is not just for talking. So the most important thing is that as you engage your coworkers in conversation, you are also letting them know that you believe in action. You believe in collective action to solve problems. That is your purpose for talking to each other. Do not get stuck at the level of complaining. I call complaining the graveyard of organizing. It is where organizing ends. So point into the direction that when we have enough people together who agree on a problem that we want to solve, we will take action together. That is the purpose. Por supuesto, el propósito de esto no tiene que ser simplemente hablar y dialogar. Lo más importante es que estas conversaciones sirvan para transmitir a la gente que crees en la acción colectiva para resolver problemas. Ese es el propósito del diálogo. Si no es así, el diálogo no sirve para nada. Y para intentar que esas personas no se queden estancadas en el nivel de quejarse. Como dice, el quejarse es el cementerio de la organización, del organizing. Y hace convencerles de que cuando hay suficientes personas que se juntan y que ven un problema y que piensan que hay que resolverlo, entonces es el momento de tomar acción y de resolver ese problema. And the last thing I will say is this. Many people say, oh, my coworkers don't care. They are apathetic. I can't get them interested. This is a serious problem. Well, I have been an organizer for 50 years, and I guarantee no one is apathetic. If they appear apathetic, it is because they feel powerless, or hopeless, or afraid, or cynical, or they are trying to move up into management and they just want to please the boss. But apathy is not a normal human emotion. I can say this with confidence from many years as an organizer. It is our job as workplace organizers to wait, to listen until you find out what is important to this coworker. When you find out what is important to that coworker and you say, oh, let's talk to other people. Let's see if we can do something about that. You will see their apathy start to change. Y por último, hay un tema, y es que muchas personas que intentan organizarse en el lugar de trabajo dicen, bueno, es que la gente que trabaja conmigo no les importa nada, son apáticos. Y ese es un problema serio. Lo que puede decir Hélène es que en sus 50 años como organizadora sindical puede garantizar con absoluta seguridad que no hay nadie que sea apático, no hay nadie que en el puesto de trabajo sea apático. Pueden parecerlo a lo mejor porque se sienten que no tienen ningún poder para cambiar las cosas, porque no tienen esperanza de cambiar las cosas, porque tienen miedo, porque son cínicos o porque quieren subir en la escala laboral y quieren complacer a los jefes, pero apáticos no son. Todo el mundo tiene alguna emoción.
La apatía para ella no es en sus años de experiencia, ha visto que no es una emoción humana normal que tenga la gente. Entonces tiene una confidencia total en que el trabajo como organizadores sindicales es esperar y esperar y escuchar hasta encontrar qué es importante para esas personas, qué es importante para esos compañeros y compañeras. Y una vez que encuentras qué es importante, entonces dices, vale, hay este problema, a ti te importa, a otros también, ¿qué podemos hacer para cambiarlo y para involucrarnos en cambiarlo? Gracias. Bueno, pues han salido algunas de estas herramientas que el Organizing nos insta a hacer, ¿no? Las conversaciones estructuradas, ¿no? que decía él, en esas conversaciones en las que intentamos pasar, que la gente pase de la queja a la acción, la identificación de demandas ampliamente sentidas, ¿no? para poder construir en torno a ellas, o la identificación de los líderes naturales, que nos decía también Guillén, ¿no? con los que hay que sentarse a tener esa conversación activadora, o el seguimiento que veíamos, el también cómo repartir a cada persona un tipo de tarea en función de su nivel de implicación, ¿no? Todo esto son herramientas que salen en todos los manuales de Organizing. Y bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, que este sí que quiero que lo contestéis las 4 ponentes, que es el de la tensión que vivimos en todos nuestros espacios entre el modelo de organización y el modelo de movilización, ¿no? La movilización, esto que decíamos, que intenta pues, como, crear o utilizar un momento de indignación en torno a un problema para sacar grandes masas de gente a la calle, frente a el modelo que nos propone el Organizing de pues, trazar un plan a largo plazo, con hitos, poco a poco, de menor a mayor intensidad, acumulando fuerzas, generando una estructura en la que hay diferentes formas de participar, que es muy democrática, etcétera. Entonces, dentro de estas tensiones que se dan continuamente, pues os quiero preguntar dónde diríais que está situada vuestra lucha, de qué forma sentís esa tensión, cómo creéis que se puede mantener un plan a largo plazo hacia una movilización masiva y contundente como puede ser una huelga, y también si en vuestros espacios sentís una cosa que desde luego en Menos Lectivas sí que sentimos, ¿no? Que es que como coexistimos con distintos actores que también tienen sus propias formas de actuar, pues cómo eso interfiere con fechas, campañas, acciones, ¿no? Con nuestro plan. Y cómo os enfrentáis a esto. No sé si quieres empezar ahora tú, Carlos. Vale, pues a ver, por parte de Menos Lectivas, yo creo que el éxito un poco que hemos tenido durante los últimos años tiene que ver efectivamente con adquirir pues, este tipo de estrategias de organizing, ¿vale? Y comentaba, no sé qué compañera era o qué compañero en alguna asamblea, que estábamos viviendo en directo como un cambio de modelo de sindicato, ¿no? Y claro, un cambio de modelo que al final es un cambio cultural, y estas cosas pues entendemos que es algo un poco lento. Entonces, por así decirlo, nosotros tenemos en la cabeza el organizing, pero es verdad que muchas veces la querencia de las personas, incluso aunque hayamos leído alguno de los manuales, pues sigue siendo quizá un poco de movilización. Aún así, nosotros uno de los lemas que tenemos, que a mí me gusta mucho, es tenemos un plan, ¿vale? Y ese plan es super organizing, es ir haciendo acciones que vayan escalando, que nos permitan ganar en organización y que nos permitan crecer y estar en todos los centros, hasta que lleguemos a una huelga indefinida o definitiva, que ayer teníamos el debate en la asamblea de centros si es indefinida o definitiva, las dos. Y entonces, bueno, este tipo de acciones que estamos haciendo como para aumentar la presión, me gustaría poner un ejemplo que yo creo que va bastante bien, que es la última campaña que hemos hecho ahora en diciembre, que se les pone Solicita. ¿Vale? Para los que no estáis o no sabéis cómo funciona la educación en Madrid, está la Consejería de Educación y tiene el terreno de Madrid dividido en 5 áreas territoriales, y cada área territorial tiene su dirección de área territorial y un director, que son cargos políticos, pero digamos que no están tan acostumbrados a verse criticados o a verse señalados, porque bueno, son cargos políticos, pero bueno, nos metemos con el consejero y yo aquí me lo estoy dando muerto y no doy la cara, aunque tenga que firmar y yo sea parte también del mantelamiento de la educación. A esas direcciones de área territorial uno puede poner un expone solicita explicando un problema y pidiendo una acción. Entonces, lo que hemos hecho en diciembre es hacer un expone solicita masivo, ¿vale? Cada centro ha redactado un documento con los problemas que tiene su centro y exigiendo una reunión al director de área para un poco señalarlos
Y por otro lado, para generar esto dentro de los centros de hablar entre nosotros, ver qué problemas tenemos, lo que comentaban hace un momento de cómo tú puedes pensar que el problema que tienen tus compañeros es uno, pero cuando te sientas entre todo el centro a discutir qué problemas tenemos, pues ahí descubres como nuevos problemas o qué realmente le está preocupando a la gente que está menos activa en las movilizaciones. Y con estos, digamos, estos documentos que hemos generado por centro, hemos enviado cada uno de manera individual a las áreas, a las direcciones de área territorial de manera independiente, ¿vale? De tal manera que esto también sirve sobre lo que en Organizing llaman prueba de estructura, que es con cuántos apoyos contamos de verdad, cuántas personas están dispuestas a poner su nombre y apellidos en un documento que va a la dirección de área territorial, ¿vale? Entonces, esto es un poco, digamos, como un ejemplo de medida que efectivamente muestra que estamos un poco en esta idea de seguir creciendo y rollo organizing, ¿vale? Y uno de los problemas que nosotros estamos teniendo, que ya creo que es un tema muy de menos lectivas que estamos teniendo, es que efectivamente nosotros montamos un plan, vale, venga, vamos a hacer un expone solicita, vamos a ir a hacer una huelga a nuestro ritmo y tal, pero tenemos los grandes sindicatos de la mesa que de repente te convocan un día de huelga en mitad y nos genera un problema porque en el fondo no podemos ignorar eso, no podemos pasar, bueno, aquí no ha pasado nada, nosotros seguimos a lo nuestro, tenemos que tomar acción ese día y tenemos de alguna manera que seguir con nuestro plan. Entonces, lo que hemos hecho en estos casos es intentar llevar a nuestro terreno pues esos días de huelga. Por ejemplo, en la última huelga, ¿en diciembre fue o cuándo fue? Noviembre, montamos una macroasamblea en la que acudieron cientos de profes y aprovechamos pues para seguir discutiendo entre todas de manera democrática y decidiendo cuáles van a ser esas acciones que vamos a hacer en nuestro plan, ¿vale? Pero a pesar de que intentamos llevarlo a nuestro terreno, aún así esto pues te retrasa. El expone solicita que hicimos, tuvimos que retrasarlo algunas semanas, o incluso yo creo que ahí se nota mucho el conflicto que hay con no tener todavía cultura de organizing. Me da la impresión que es que de repente hay una huelga y eso es como la batalla final. Entonces, tenemos como que ponernos a hacer cosas de esas y de repente, como que esta escala de ir haciendo cada vez, ir aumentando la presión poco a poco y ir aumentando el hype, pues de repente se ve dificultado porque la gente dice, ha habido menos gente haciendo huelga que otras veces, entonces parece que ya la cosa va para abajo, pero no, es que nosotros tenemos un plan. O sea, esto es una cosa que nos pilla aquí de camino, tenemos que hacer algo, tenemos que seguir, pero digamos que esto va bien. Teníamos 150 asambleas de centro y ahora tenemos 200. O sea, estamos para arriba, pero no sé si estoy explicando bien, que de alguna manera hay ahí como una especie de disonancia entre cómo están yendo las cosas y cómo decimos a la gente que a lo mejor no está tan en la cultura esta que realmente están yendo bien las cosas, ¿no? Vale. Vale, pues... Pues yo creo que más o menos, bueno, me he dejado muchas cosas por el camino porque tardaba mucho más que esto cuando lo hacía en casa, o sea que... Pero ya está. Yo también me he dejado cosas de otro. Vale, pues si quieres contestar, Ana, ¿tú también? Vale, tengo que ponerme el micro este, ¿no? Ah, bueno, perdón, que te lo robo. Bueno, pues, como decía... Ojo, como decía Ali, pues yo soy de la sección sindical de la Complutense, de CGT Universidades, Sindicato de Enseñanza. Y bueno, respecto a la pregunta, yo sí que quería dar como un poco de contexto de, pues, de dónde partimos desde el propio proceso de la universidad. Siento si me centro demasiado en la Complutense, pero pues como vengo de ahí, pues son de las cosas en las que más tengo frescas y es a partir de las cuales me he organizado un poco las ideas. En la Complutense realmente la sección sindical llevaba como un tiempo activa, o sea, funcionando, pero estaba un poco pues, en horas bajas, con poca gente. Solo estaba organizado el PTGAS, que es el personal de administración y servicios, y hace unos años surge un poco como una coyuntura en la que pues, hay mucha gente, o un grupo bastante numeroso de gente del personal docente investigador con ganas de sindicarse, con ganas de participar activamente en el sindicalismo dentro de la universidad, y por su lado el PTGAS también tiene como muchas ganas de que entre músculo a la propia sección, ¿no? Esto se da un poco en el contexto de las elecciones sindicales. Se utiliza un poco la excusa de las elecciones sindicales para hacer ronda de contactos, para animar a compañeros y a compañeras de que se presenten, que vamos a montar como una extensión de la sección sindical existente.
y pues allá van las elecciones sindicales, obtenemos unos buenos resultados, pero es cierto que desde un inicio existe una particularidad, aunque las elecciones sindicales son el punto de arranque, realmente todo ese nuevo músculo que entra tiene muy claro que no quiere caer en un sindicato que intensifique todavía más esa cultura de la delegación, ¿no? O sea, que se quiere hacer una organización de base, se quiere hacer un modelo sindical distinto al que estaba operando dentro del sindicalismo dentro de la universidad, y se arranca con esa idea. Con la entrada de este nuevo músculo, lo que se abre lógicamente es un proceso de, oye, pues ¿a qué somos? ¿Cómo nos vamos a constituir? Aún siendo que la sección ya estaba constituida, se entiende que se abre ahí un nuevo proceso, ¿no? En ese momento la coyuntura la problemática más activa a nivel de universidad es la cuestión de la LOSU, y aunque nos agarramos a la cuestión de la LOSU para trabajar de manera específica alrededor de ella, los tiempos no nos aprietan tanto en ese momento y conseguimos como arrancar un proceso de debate, de plantearnos cómo queremos trabajar, cómo acabamos con este sindicalismo, de esta cultura sindical de la delegación, cómo construimos itinerarios de participación, qué hacemos para extendernos por las facultades. Y creo que en ese primer momento, aunque estamos verdes, vamos lento y estamos como con un montón de piedras, nos encontramos con piedras en el camino a la hora de avanzar todo lo que querríamos, creo que sale un punto como interesante de plantear qué queremos ser, qué objetivos queremos perseguir, con qué ritmos tenemos que trabajar, cuáles son los límites, cuáles son las potencialidades. Y eso, aunque es un recorrido que aún estamos en él y aún hay mucho que trabajar, creo que asienta unas bases como muy buenas para la coyuntura en la que nos encontramos ahora. La coyuntura en la que nos encontramos ahora, como muchas de vosotras sabréis, es un contexto en el que la asfixia económica de las universidades madrileñas está a un punto como súper crítico, y esto lleva a que la comunidad universitaria se despierte un poco de indignación. Y fruto de eso son las movilizaciones que se dan en diciembre y demás, ¿no? Claro, justo este momento de la comunidad universitaria despertando ante el problema de los recortes, que no son novedosos, llevamos un ciclo de recortes bastante grande, ¿no? Pero el momento como límite, justo representa el momento de la indignación que impulsa a la movilización, ¿no? Y ahí hay como un peligro, que es el peligro justo que señalaba Ali en la propia pregunta, ¿no? Como caer en un desborde de indignación, que hagamos 3 o 4 movilizaciones, que de repente toda la comunidad universitaria quiera poner un montón de energías en eso, pero que no haya ningún tipo de dirección, que eso a los meses se caiga por su propio peso, etc. En ese sentido, desde CGT, que estamos las secciones de Madrid coordinadas a nivel universidades, y tenemos nuestro espacio para coordinarnos más allá de nuestros centros específicos, llegamos como a la conclusión de que teníamos como que trabajar como en los dos frentes. No podemos renunciar a estar en las movilizaciones y a su vez no podemos dejar de trabajar en torno a nuestro proceso organizativo y cómo además queremos incidir en la coyuntura actual. En ese sentido, nuestra apuesta ha sido como el plantear que además del proceso propio del crecimiento de la sección, de nuestros propios debates, de los objetivos que desarrollamos, etcétera, etcétera, tenemos que participar y ayudar a generar como espacios amplios, o sea, aprovechando este momento de la indignación y trabajar en ellos, poniendo al servicio nuestras herramientas sindicales y luego también nuestras reflexiones para contribuir, junto con el resto de actores, a que este estallido no se desvanezca, o sea, que pueda haber como una mínima estructura, una mínima posibilidad de que en la universidad exista unos espacios asamblearios, unos espacios que tengan una cierta hoja de trabajo y una cierta supervivencia para que ante los próximos problemas a los que nos vamos a enfrentar no nos encontremos como ahora, ¿no? Que es como una universidad en la que, pese a nuestra existencia, es difícil como generar respuestas rápidas porque está la plantilla totalmente desorganizada. Y eso, bueno. Vale. Pues Guillem, cuéntanos tú, en el hospital. Vale, en La Paz, la tensión entre organizarnos y movilizarnos, de momento creo que estamos consiguiendo que sea en realidad una retroalimentación.
como os contaba antes, cuando las cosas, digamos, están en frío, pues vamos recorriendo las plantas, nos enteramos de quién es la gente cañera, nos pasamos, claro, trabajamos a turnos. Entonces, a mí me ha llevado 2 semanas coincidir con una chica en la segunda planta de traumatología que trabajaba en el turno de tarde, o sea que esto ya es un trabajo. Pero ya finalmente hablas con esa persona que sí, que está además dispuestísima a colaborar y ya pues te quedas con el contacto y está en el grupo de enlaces, ¿no? Eso es lo que hacemos, que es la parte de organización en frío poquito a poco, ¿no? Lo que yo llamo que la inspiración te pille trabajando. Me recuerda mucho a este tema. Y luego a veces llega, digamos, la inspiración, la movilización, la gente se enfada porque hay un problema y os pongo 2 ejemplos rápidos de cómo, en mi opinión, eso está en realidad sirviendo para alimentar el proceso organizativo. Entonces, cada vez que hay una movilización, en realidad avanzamos en organización y no es que se descarajote todo, sino que tal. Un ejemplo concreto, se acercaba el verano y la dirección anunció que como faltan enfermeras, ya no iban a permitir que te reduzcas la jornada y que lo hagas en días completos. Eso es muy frecuente en las madres en el hospital, que es en verano, voy a reducirme la jornada a la mitad, pero no vengo todos los días 3 horas y media, vengo la mitad de los días y así paso tiempo con mis peques. Maravilloso, fantástico, pues adiós. Entonces, eso fue un muy buen ejemplo de una reivindicación amplia y profundamente sentida, que es lo que nos explican también en el organizing, que cuando eliges un tema por el que protestar, pues hay muchísimos, pero hay algunos mejores que otros. Entonces, este tema sirvió para que se formase espontáneamente en esa parte de que en España también pasa mucho, ¿no? Nos hemos enfadado, montamos un pitote. Pero montamos un grupo de WhatsApp, se apuntó un montón de gente indignada, esto ruló por el hospital y tal. Y ahí lo que hicimos fue aportar a eso propuestas de vamos a ser un poco sistemáticos. Oye, ¿qué servicios del hospital faltan por informar? ¿Se ha pasado alguien por esta planta a decirles que estamos recogiendo firmas por las reducciones de jornada? Venga, lo siguiente, queremos hacer una reivindicación. ¿Quién se compromete que se apunte en esta lista porque va a venir el jueves por la tarde y además se va a traer a sus peques porque organizamos una manifestación de niños en la plaza del hospital? ¿Vale? Entonces, ir aportando esta parte sistemática y luego, para que veáis hasta qué punto somos unos frikis, nos cogimos el texto del grupo de WhatsApp, lo descargamos y miramos uno por uno quién había escrito ahí y quién había movido más cosas y nos fuimos a buscarlas y a hablar con ellas en persona. ¿Ves? Esa es una de las formas de cómo creemos que en realidad que cuando hay una llamarada de indignación eso ayuda, porque ya fichas a quién es la gente majeta, trabas relación. Otro ejemplo rápido. Esto de la red de enlaces que os contábamos, cuando luego la situación, digamos, se calienta en un servicio, por ejemplo, ahora mismo las matronas y las enfermeras de neonatos están especialmente indignadas y con ganas de movilizarse. En ese caso, como ya conocemos a gente en esos servicios que acuden y nos cuentan, oye, es que estamos ya, la gente me cuenta que ya están, que no pueden más. Entonces ahí lo que les proponemos es, oye, lo que contaba Ellen también, dialoguemos con otras compañeras de tu servicio, ¿quién más está indignada? ¿Quién conoces que sea cañera, que pueda querer moverse? Montas un grupito, en nuestro caso de WhatsApp, porque es que coincidir en persona es imposible, y ya tienes un poquito más de gente que se mueve. Ese grupo además va cogiendo experiencia porque, por ejemplo, en el caso de las matronas, pues venga, vamos a mandar un parte al juez de guardia el día que cuando estemos de guardia seamos una menos. Y eso ya genera pues debate entre ellas y tal, y no sé qué, vamos conociendo a más gente y lo que decía, ese grupo va cogiendo experiencia. Entonces, nuestro objetivo es ir construyendo a largo plazo y, por ejemplo, yo tengo bastante claro que si queremos conseguir algo significativo en el Hospital La Paz, que nos falta gente y tal, porque todo es una decisión política de destruir la sanidad del gobierno de Ayuso, eso solo pasa por una huelga de las de verdad. Que ahora entro en la disyuntiva de qué pasa si los demás sindicatos convocan. Los demás sindicatos de vez en cuando convocan una manifestación de un día, que como sabéis los servicios mínimos en un hospital, yo trabajo en urgencias, es de un 100%. Entonces, los servicios mínimos para un hospital es la actividad propia de un domingo. Un domingo, evidentemente, hay enfermeras en las plantas y médicos de guardia y un montón de gente. Entonces, bueno, simplemente por contar el tema de qué pasa cuando alguien más convoca, suelen convocar tremendo truño de movilización simbólica, hacen una concentración en no sé dónde, a la que van los liberados sindicales y chao. Entonces, en nuestra parte no está siendo un problema. Y eso, lo que os decía, si queremos avanzar hacia una huelga, lo que necesitas, dicho así también en profundo, son cuadros, ¿no? Gente que, es lo que también lo llaman en otro manual de organizing, una red de arbolitos, de alguien que se comunique, pues eso, que desde las personas que han sido elegidas delegadas sindicales se comuniquen con
una persona en cada planta, ¿no? que pues, se pone de acuerdo con el resto. Entonces esa estructura hay que crearla, tiene que madurar, la gente tiene que ir haciendo su proceso, ir perdiendo el miedo, y ese es el trabajo que yo creo que, ya os digo, no distrae movilizarse, sino que contribuye. Gracias. Pues, Helen, termina tú con esta pregunta también. So, in real-life situations, there is always some organizing and some mobilizing that goes on. And here is how I think about the difference. In mobilizing, people are being told what to do. Well, that's just like having a boss. The boss tells you what to do. That is not a liberating experience. It is not an empowering experience. So we try to avoid situations where, as an organizer, you are instructing people what to do. En las situaciones de la vida real siempre hay una parte en las situaciones en el mundo sindical, siempre hay una parte de organización y una parte de movilización. La diferencia para ella es que en la movilización a las personas se les dice qué es lo que tienen que hacer, un poco como si fuera tu jefe, ¿no? No es una experiencia liberadora, no es una experiencia que te empodere y, por lo tanto, trata de evitar, en su vida sindical, trata de evitar este tipo de situaciones. Excuse me. By comparison, in organizing, we are giving people the opportunity to feel dignified, to feel self-respect, to participate in the important decisions about what affects their lives. So as organizers, we are raising up, we are helping to educate, we are helping to sharpen people's thinking and create structures for democratic decision-making. Sin embargo, en los procesos organizativos se da a las personas la oportunidad de sentir una dignidad como personas, de sentir un respeto por sí mismos, de participar en las decisiones importantes. Ayudar a organizarse como organizadores sindicales es ayudar a la gente a educarse, a comprender el mundo, a aguzar su pensamiento, a crear estructuras que puedan movilizarse. So I will give a brief example. In the United States, we negotiate collective bargaining agreements or contracts at the enterprise level, that is, hospital by hospital or school by school. So there are negotiations for your collective bargaining agreement generally every 2 or 3 years. Traditionally, our bureaucratic unions make that process very closed. No one really knows what is happening when the union is negotiating with the employer. And if they want to bring some pressure to encourage a better result, they will instruct the members. Next week, on this day, at this time, come to this place, wear a red t-shirt, carry a sign, and demand the settlement of a good contract. This is classic mobilization. Voy a poner un breve ejemplo de los Estados Unidos.
Allí la negociación colectiva se hace negocio empresa por empresa, negocio por negocio, empresa por empresa, hospital por hospital, escuela por escuela, son negociaciones de cada centro. Estas negociaciones suelen llevarse a cabo cada 2 o 3 años y tradicionalmente los sindicatos más institucionales, más burocráticos, lo que hacen es que llevan a cabo esta negociación en un proceso cerrado, nadie sabe lo que está ocurriendo detrás de las puertas y si en algún momento quieren efectuar algo de presión, esto es una morcilla mía, estamos hablando de los Estados Unidos, pero no solo de los Estados Unidos. Si en algún momento quieren traer algo más de hacer presión, les dicen a sus miembros, la próxima semana, a tal día, a tal hora, en tal lugar, poneos una camiseta roja, traed carteles que pongan esto y lo otro y pedid en los carteles que queremos un acuerdo justo. Esto sería la movilización clásica sindical. But an organizing approach looks like this. You do what Zhiwen described, you map the workplace, identify key activists in every department, every wing. You open up the bargaining. You say everyone can come and see, everyone can come and watch the collective bargaining, either in the room or live stream. Open it up. You learn. After every negotiation session, this contact, the reps in every workplace, organize a meeting with your coworkers. Say, did you see what happened at the bargaining session yesterday? Did you see how the boss treated our team? How stupid they were? How arrogant they were? Discuss it. What do you think we should do next? Come back with some ideas. And this happens week after week after week. Their understanding grows, their sense of control grows, and by the end, all the workers now feel they have been involved from the very beginning. You go to them and say, is it time for us to do something? They debate. If they are ready to go on strike, it is a decision that is theirs. They feel it belongs to them, not just to the leader of the union. When you organize this way, the strikes are very powerful and the results are very strong. Desde una perspectiva organizativa, lo que se hace en primer lugar es, como decía Guillem, hacer un mapeo del sitio de trabajo, identificar a los activistas claves en cada uno de los departamentos y después de eso abrir absolutamente el proceso de negociación colectiva, haciendo que todo el mundo pueda ir a verlo o, si eso no es posible, transmitiéndolo en vivo. Y después de cada una de las sesiones de negociación colectiva se propicia que las personas que hay en cada una de las secciones hablen con sus compañeros y compañeras y les comenten y abran un debate sobre la sesión. ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿Habéis visto lo que ha dicho la dirección? ¿Habéis visto lo mal que nos han tratado? Y después de esto, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Se debaten ideas que luego se llevan al equipo negociador y esto se hace semana tras semana tras semana hasta que todo el mundo tiene una comprensión mayor y un sentido del control mayor, todo el mundo, de ese proceso de negociación. De esta forma, al final, todo el mundo se siente involucrado desde el principio y cuando al final se llega a lo mejor a un punto en el que no hay perspectivas, entonces es cuando se puede debatir con la gente. ¿Creéis que es el momento de hacer algo en vista de todo lo que habéis visto? Y si en ese momento se decide que se va a la huelga, hay un sentimiento de que es algo propio, de que es una idea de todo el mundo y esto lleva a huelgas mucho más poderosas que obtienen resultados mucho mejores. Gracias. Vale, pues vamos a pasar a la última pregunta, que esta quiero que la contestéis Guillén, Ana y Carlos, que bueno, tiene mucho que ver con cómo son nuestros sectores, ¿no? La sanidad y la educación, que muchas veces cuando nos planteamos una huelga
bueno, que es lo que nos planteamos, o sea, cuando nos estamos planteando la huelga, siempre surgen las dudas de, bueno, pero ¿qué pasa? Porque nosotros producimos en la comunidad, nosotros producimos con los pacientes y sus familias, con los alumnos y sus familias, y por tanto, pues surgen muchas dudas como de que la huelga les va a perjudicar o que vamos a estar como enfrentados con ellos. Y bueno, de hecho también es lo que ha hecho la patronal, ¿no? O en nuestro caso la consejería, ¿no? Todo el rato enfrentarnos con las familias, enfrentarnos con los pacientes y hacer ver que si incurriésemos en o sea, si hacemos una huelga es en su perjuicio, ¿no? Y lo que nos dice también el enfoque del organizing es que en toda huelga es muy importante la comunidad. No se puede ganar una huelga sin el apoyo de la comunidad, ¿no? Esto incluso aunque fuera una huelga en una fábrica, ¿no? Y también están todos los ejemplos históricos de cómo pues las mujeres de los obreros eran muy importantes durante las huelgas porque hacían la comida para los huelguistas, ¿no? O etcétera. Entonces, incluso el organizing lo que nos dice es que es aún más fácil realmente, en vez de verlo como un límite, lo ve como una potencia, es más fácil para trabajadoras del ámbito sanitario o del ámbito educativo poder involucrarnos con la comunidad, puesto que en realidad trabajamos con ellos todos los días. Entonces, hablar con las familias de nuestros alumnos o las familias de nuestros pacientes, pues es una cosa que está muy a la mano y debería ser algo mucho más sencillo, entender que estamos en el mismo bando y que el enemigo es, pues en nuestro caso, la consejería, ¿no? Entonces, quería preguntaros cómo está esto en vuestros espacios de lucha, si es una cosa que se habla, si no, si se vive como un límite, se vive como una potencia, y qué prácticas habéis hecho para involucrar a la comunidad en esta lucha, o bien qué cosas os estáis planteando hacer, ¿no? O incluso si hay cosas que hemos estado haciendo mal, ¿no? Como de aliarnos con la patronal y enfrentarnos con las familias, que en educación pasa mogollón. Así que estas son las preguntas. ¿Quién quiere empezar? Venga, Guillem. Bueno, en nuestro caso, Ayuso intenta mucho meter una cuña entre los sanitarios y la población, pero no le funciona. Y yo, por ejemplo, que trabajo en urgencias, que hay muchísimas fricciones, como es lógico, porque yo que sé, cuando tienes sobreaforo en una sala. Yo esta mañana estaba trabajando en una sala de 32 camas. Cuando tenemos 35 pacientes, según la normativa reciente, hemos puesto que se tienen que salir los familiares. Eso es una mierda. Eso es inhumano. Pero es que no te queda más narices que pedir a la gente que por favor se salga, porque hay tanto ruido que te estás volviendo tú loco perdido y ya no te enteras de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, en contextos como esos es lógico que haya pues malos momentos y encontronazos. Bueno, a pesar de eso, y que cuanto peor está la sanidad, esto pues más se propicia, en realidad la situación ha mejorado, porque yo creo que la pandemia nos hubiera encantado que de ahí saliésemos decididos a reconstruir la sanidad y tal, no ha llegado a tanto, pero sí que los pacientes le están echando mucha paciencia. Entonces, solamente aclarar que no están consiguiendo que la gente menos concienciada mire mal a los sanitarios, eso no está pasando. Y luego, a nivel de la gente que sí que está concienciada, es que en realidad aquí el movimiento fuerte es el vecinal, no el de los trabajadores en sanidad. O sea, yo os estoy hablando de 5 matronas que se organizan de un grupo de 60 a ver si mandan un fax aquí y nos hemos vuelto locos a ver si esto sale adelante, pero el movimiento vecinal ha sacado más de 1 millón de personas en Madrid por la sanidad. Entonces, ahora mismo, esto es lo que hay. ¿Esto en qué se está traduciendo? En que han llegado a hacer concentraciones para protestar por la situación de la urgencia de La Paz, en la puerta de la urgencia de La Paz, y que no salga nadie. O sea, a mí me da muchísima vergüenza esto. Entonces, ya veis que no corremos el riesgo de que la gente diga me estáis jodiendo con vuestra huelga porque me quedo con el niño en el colegio, que ahí tenéis mucha tela y mucho que trabajar, y eso es todo un tema, ¿no? Pero lo nuestro va por otros derroteros completamente. Entonces, eso, como veis, la relación con la comunidad no es un límite, sino todo lo contrario, nos insuflan oxígeno todo el que pueden. El aspecto que tiene ahora es esto que os digo de las urgencias, o les pedimos ayuda, pues con el tema de las matronas le mandamos un mensaje y nos han empezado a remitir muchísimas fotos con carteles de nosotros apoyamos a las matronas de La Paz y tal. Entonces, ahora mismo va por ahí. Pero lo más importante para mí es qué aspecto tiene esto más bien en el futuro, ¿no? Porque lo fácil es pedir solidaridad, ayúdame, no sé qué. Yo creo que esto lo que tiene que ser es
nuestras metas inicialmente pueden coincidir, que es a todos nos parece mal que esté mal la urgencia, pero a lo mejor lo que tenemos que hacer en un futuro es que nuestras metas sean conjuntas, reunirnos a elaborar unas reivindicaciones. En esa huelga en la que yo pienso que es inevitable, que nos llevará a lo mejor 2 años construirla, a lo mejor es que en el comité de huelga tiene que haber una vecina. Y a lo mejor las reivindicaciones de la huelga tienen que ser acordadas con las vecinas, porque bueno, pues a todos nos encantaría que haya una marea blanca como la de 2013 y un montón de sanitarios en la plaza. Esperemos que pase. Pero si además de los sanitarios están los vecinos, pues vamos a ser mucha más gente. Entonces ese es el aspecto que para mí tiene en el futuro, a pesar de que ahora, como os cuento, la situación es un poco triste. Vale, Ana. Vale. Vale, pues para esta pregunta, o sea, yo creo que aunque justo estamos aquí reunidos en el sector de educación y de sanidad, es verdad que pues ciertos chantajes morales que se pueden intentar activar desde determinadas capas sociales en la política o lo que sea, pues no aplican tanto a universidad, ¿no? O sea, que en universidad, si te marcas una huelga, pues nadie te va a reprochar que están vidas en juego, y como en las universidades fundamentalmente trabajamos con estudiantes que son mayores de edad o están a punto de ser mayores de edad, pues no hay esta noción de, oh Dios mío, el profesorado o las personas de las bibliotecas o lo que sea no está yendo a trabajar y hay menores de edad, vulnerables, dependientes, faltas de atención, ¿no? Como que ese chantaje moral no aplica, no opera, sí que aplican como otras cosas que yo creo que se extienden a los huelguistas en general, como la figura del vago, la figura del trabajador privilegiado que está protestando por la salvaguardia de unos privilegios que no se sustentan en un trabajo como tal, ¿no? Como que yo creo que aplica más ese nivel, pero respecto a la cuestión específica de la comunidad, yo creo que en el caso de la universidad tenemos que movernos como en 2 niveles, ¿no? O sea, creo que hay un sentido común de qué es la comunidad universitaria, y esa comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, la plantilla contratada por la propia universidad, y luego también, que es una parte de la comunidad universitaria que se olvida y que está bastante puteado, vaya, que es el personal de subcontratas, básicamente, que es el personal de subcontratas es en las universidades madrileñas, pues la gente que está en reprografía, en cafetería, las trabajadoras de limpieza, etcétera, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Con el tema de los estudiantes, pues básicamente los estudiantes en la universidad es, si acaso, pues el músculo político pues más movilizado, en plan, con sus más y sus menos, pero tienen como, pues están más organizados que la plantilla de trabajadores. Y en lo que atañe a la relación con las trabajadoras de las universidades que se quieren movilizar, que quieren hacer procesos organizativos de carácter sindical, etcétera, etcétera, la predisposición no es solo que sea buena, sino que los estudiantes que están organizados en colectivos y demás es que lo demandan, es que lo que quieren es que eso suceda. Es decir, que haya a veces hasta un reproche por parte del estudiantado de qué caray estáis haciendo. En plan, por favor, espabilad, ¿no? Y las iniciativas que sí que hemos impulsado desde CGT en nuestras respectivas secciones, el apoyo ha sido muy bueno. Ahora mismo, como con las diversas plataformas que se están armando, hay un contacto constante y canales de participación con el estudiantado, es decir, que en ese sentido, en un posible proceso de huelga, estarían implicados y sería fundamental. ¿Qué ocurre? El problema no es tanto esa parte de la comunidad universitaria, que está muy predispuesta y con muchas ganas de que ese proceso se empiece a rodar, sino la cuestión de la plantilla. Decíamos que ya hay una división entre la plantilla de las propias universidades y los trabajadores de las universidades que están en empresas subcontratadas. Ahí hay una división terrible, pero dentro de las plantillas de las propias universidades ocurre lo mismo, ¿no? O sea, ahí nos enfrentamos como una serie de problemas muy difíciles, no solo para un proceso de huelga, sino para cualquier tipo de proceso organizativo y de intento de generar como un movimiento de base, ¿no? Una organización de base. Y ahí pues voy a enumerar así rápidamente como algunos problemas y las soluciones que tenemos, o sea, las posibles superaciones. Un gran problema es la segmentación, es decir, dentro de la propia plantilla, además de la gente que está en subcontratas, está el PTGAS, que es todo ese personal técnico, de gestión, de administración de servicios, ahí tenéis a las bibliotecarias, a los conserjes,
o sea, toda esa parte de la plantilla está en esa categoría profesional, que no todos tienen ni las mismas funciones ni tampoco la misma categoría, es decir, hay personal funcionario, hay interinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está, pues, el gran conjunto de profesorado, investigador, etcétera, ¿no? Que aquí también tenemos la división típica de funcionarios y laboral, pero es que, además, dentro del laboral hay un sinfín de subcategorías que tienen condiciones muy distintas. Es decir, hay personas que están en posiciones de extrema precariedad, es decir, cobrando 300 euros al mes, y hay gente que tampoco es que sea la panacea, pero pues puede tener un contrato de mayor duración, puede estar a punto de estabilizarse, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la multiplicidad de figuras, las diferentes realidades que se viven al interior de la plantilla, lo que hacen es que sea difícil aunar intereses, objetivos, etcétera. Frente a esto, evidentemente, la única solución es salir del corporativismo, porque realmente uno de los grandes problemas es que cada figura solo se ve en su chiquiparcelita, y gran parte del sindicalismo tradicional lo que ha hecho es, pues, darle a cada parcelita responder a su reclamo, ¿no? O sea, eso es terriblemente inoperativo a la hora de generar una organización de base donde de veras se haga como una solidaridad de clase y además se pueda como trabajar en torno a frentes que vayan más de las demandas hiperespecíficas a nivel laboral, poder trabajar también en torno a horizontes más políticos, de modelo universidad, etcétera. Luego a esto se le añaden como una serie de particularidades que tienen más que ver con la figura del personal docente investigador, que, como ya os digo, tiene una realidad como muy diversa, hay diferentes figuras y demás. Y en este sentido, claro, hay una serie de elementos que son muy complicados para organizar a nuestros compañeros a nivel sindical. Uno de los principales es la asunción dentro de la carrera investigadora de la precariedad como rito de paso. Como sabréis muchos de vosotros, la forma de ir estabilizándose en la universidad consiste básicamente en una acumulación de méritos que implica además asumir o lidiar con una serie de climas de competitividad de compañeros que bueno, es terrible, ¿no? Entonces, en esa acumulación de méritos, en esa asunción de la precariedad como rito de paso, no solo afecta la cuestión del horizonte de en algún momento, quizás dentro de 40 años, llegaré a ser funcionario, sino también una cuestión de si yo quiero promocionar, todo el tiempo que me exigiría el sindicalismo no se lo estoy dedicando a un paper, así sea el paper que menos te ilusiona en la vida, ¿no? O sea, eso desactiva en plan la predisposición de nuestros compañeros a trabajar sindicalmente. Luego hay otra cuestión que es muy relevante en términos sindicales y políticos, y es la existencia de jerarquías formalmente reconocidas y luego jerarquías informales. Dentro de la plantilla de personal docente investigador, lo que ocurre es que el garantizarte una estabilidad dentro de X años depende mucho de decisiones de tus compañeros de departamento que detentan una posición de poder que muchas veces no está formalmente reconocida, pero tú sabes que existe. Entonces, esto lo que genera muchas veces es una posición en la que mides constantemente, o el sujeto desde una perspectiva como individualista, de interés propio, o sea, no lo digo en términos moralistas ni despectivos, sino que, o sea, en términos descriptivos, vaya, como que si tú lo que quieres es como garantizarte una mínima seguridad dentro de tu trabajo, promocionar lo antes posible, no te quieres enfrentar a ciertas situaciones que puedan poner en riesgo tu posición, ¿no? Lo que genera estas jerarquías informales es una suerte de desactivación del conflicto, o sea, desincentivar cualquier tipo de conflicto político, por mínimo que sea, lo cual hace que muchas situaciones a nivel laboral que son muy graves se acaben normalizando. Véase, por ejemplo, el acoso laboral, que, por ejemplo, pues, en Cataluña se destaparon muchos casos hace unos años de acoso laboral a contratadas predoctorales. Las situaciones que se escribían, o sea, eran muy fuertes, pero lamentablemente están muy normalizadas dentro de nuestros centros de trabajo, ¿no? Y luego hay también una cuestión que me parece transversal a toda la plantilla, perdón si me estoy extendiendo muchísimo, pero bueno, que es transversal a toda la plantilla y muy relevante, y es la cuestión de la falta de momentos y espacios compartidos. Si bien nuestras universidades son inmensas y
y no es que no haya espacio para reunirse. Es cierto que la relación que ha establecido con el espacio por nuestra propia dinámica de trabajo muchas veces es ir a tu puesto de trabajo e irte. En algunos casos ni siquiera compartes despacho, cuando lo compartes igual es con 2 o 3 personas, otras veces con 20, como es mi caso, entonces ya no lo puedes usar. Y lo que hay es una falta de espacios compartidos, los horarios son muy disímiles y eso tiene como unos efectos no solo a nivel de pues, sociabilidad y como los típicos sentimientos de soledad que sienten como muchos trabajadores dentro de la universidad y demás, sino que incluso cuando comienzas a organizarte, como hemos hecho nosotros, también resulta tremendamente complicado. Es decir, convocar una asamblea es un caos. Nadie tiene unos horarios estables, ¿no? Y esto, pues, a la vez de que ha sido como una piedra en nuestro camino, también a su vez ha sido como un punto en el que hemos querido trabajar muchísimo. O sea, la forma también de revertir esto es trabajar lo máximo posible, además de generar espacios de trabajo en torno a nuestras asambleas, grupos de trabajo, etcétera, también generar espacios un poco distendidos en los que podamos reunirnos, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, como por sintetizar, la cuestión más fundamental que vemos aquí es como superar el corporativismo que se ha relacionado tanto a nuestro sector y trabajar también esa posibilidad de cómo adaptar dinámicas sindicales a nuestro contexto específico. Y si puedo, como soltar ya lo ultimísimo, lo suelto, perdón. ¿Puedo o no? Dale, sí, yo no puse decir que no. Vale. Bueno, ya como la otra dimensión que quería comentar es que, bueno, si bien es cierto que para enfrentar un proceso de huelga o un proceso de crecimiento de nuestra organización, desde luego tenemos que hacer una comunidad universitaria sólida y superar toda esta serie de problemas, hay una cuestión también fundamental y es que necesitamos, o sea, lo que ocurre con la educación pública no universitaria y lo que ocurre también con la sanidad es que hay una interpelación al conjunto de la sociedad, es decir, servicios públicos que hay que defender porque se nos va la vida en ello. Claro, con la universidad lo tenemos a veces como un poco más complicado porque pues, igual no somos la institución que más simpatías despierta y con esto yo creo que no hay que mentir, es decir, creo que hay un problema fundamental en que hay una imagen estereotipada de la universidad, de quizás como que la universidad pues, está al servicio, o sea, o que es un sitio poblado de profesores universitarios, elitistas, etcétera, etcétera, un sitio pues, bueno, hostil. Puede ser más o menos o sea, puede ser una mayor o menor caricatura esa visión, pero creo que hay algo fundamental en lo que no podemos caer. Cuando salió toda la cuestión de los recortes, cuando CGT empezó a salir en prensa, nos preguntaban todo el rato en torno a la defensa de la universidad y nosotros lo que decíamos que efectivamente nosotros estábamos a tope con parar los recortes, pero que también nos preocupaba como cierta visión que estaba dando dentro de la prensa por parte pues, de profesores que estaban publicando artículos a punta pala a título individual, por supuesto, no en relación con ningún tipo de espacio político sindical, y que a nosotros nos preocupaba que había como una defensa un poco acrítica de la universidad pública, ¿no? Es decir, como si nosotros queremos hacer un proceso de lucha, hacer un proceso de huelga y hacer que no solo estudiantes, profesores y PTGAS defiendan la universidad, sino que se entienda que la universidad debe ser defendida por todos y todas, pues igual lo que hay que poner sobre la mesa es un proceso también de debate de qué tipo de modelo de universidad queremos defender, es decir, al servicio de qué queremos que esté la universidad que queremos construir y por la cual estamos luchando, ¿no? Porque la actual, desde luego, es una universidad que segrega, es una universidad que, desde luego, sí es elitista, en la que la investigación y la producción científica pues igual no está al servicio, o en muchos casos no está al servicio de los objetivos que nos gustarían, y creo que eso también es fundamental en el proceso que encarnamos y en la propia comprensión de cómo generar comunidad en nuestra lucha, ¿no? Sí, totalmente, no, y eso en realidad también nos pasa con la escuela pública, que a día de hoy no se puede defender la escuela pública en abstracto y tenemos que hacer ese mismo trabajo también de una escuela para qué, ¿no? Así que si quieres terminar tú, Carlos, con el tema este. Vale, bueno, pues claro, en el ámbito de menores lectivas, en escuelas universitarias, primaria y secundaria, pues el tema de las familias pues es un temazo. ¿Vale? Es un temazo y yo creo que en menos lectivas hemos tenido siempre un poco claro que tenemos, digamos, que encuadrar nuestras demandas laborales pues dentro de un discurso más amplio en defensa de la educación pública. Y además es una cosa que parece bastante natural, ¿no? Porque nuestras demandas, por poner 2 ejemplos, cuando pedimos menos ratios, menos alumnos por clase, pues claro, vamos a trabajar más a gusto.
pero la educación se va a ver muy beneficiada, porque cualquiera que haya dado clase pues sabe que menos alumnos por clase, no innoves pedagógicamente, no hagas nada, mete menos gente en clase. Mejora instantánea. Y, por ejemplo, las horas lectivas, pues pasa un poco igual, ¿no? Si tú te quitas 2 horas lectivas, que al final a lo mejor es tener un grupo menos, es tener 30 alumnos menos, puedes dar una atención y conocer mejor a tus alumnos si tienes menos, ¿vale? Y esto que es tan natural, en el fondo, no tiene por qué ser así, es decir, no tienen por qué identificarse tan claramente que el bando somos los profes con las familias, porque en educación pública, las últimas grandes movilizaciones de la Marea Verde, no sé si recordaréis, pues que hubo una campaña bastante exitosa, lo que comentaba antes Ali, los profesores son unos vagos, van a lo suyo, etcétera, ¿vale? Es bastante curioso porque esto lo dice la misma gente que dice que el problema de la educación es que se ha perdido el respeto al profesor, ¿no? Que es un poco que hemos recortado en educación, pero la educación está mal porque los jóvenes han perdido el respeto a los vagos de los profesores, ¿no? Pues, ese es un poco el rollo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho desde menos lectivas? Pues bueno, desde el principio, el año pasado, ya durante las huelgas hicimos panfletos para, cuando hacíamos piquetes en las puertas de los centros, hablar con las familias y darles unos panfletos que estaban realmente dirigidos a ellos, en los que explicábamos un poco pues, las razones de la huelga y por qué considerábamos que estábamos haciendo una lucha también por sus hijos y por mejorar un poco la educación en general. Y también les pedíamos acción, pues tenemos mani por la tarde, etcétera. Y ahora tenemos una campaña a finales de enero, principios de febrero, que pretendemos hacer lo que he explicado antes del Expone Solicita, pero intentar un poco involucrar a las familias. Es decir, que ellos también puedan hablar o ver qué problemas tienen con la educación pública e intentar que sean ellos también los que manden a las direcciones de área, oye, yo tengo a mi hijo en este centro y solucioname estos problemas, ¿no? Aquí va a ser también importante un poco con el tema de las relaciones sociales que ya hay, ¿no? Hay una gran relación, sobre todo, yo diferenciaría aquí un poco primaria y secundaria. En primaria, al final los padres van a recoger muchas veces al niño todos los días, los niños tienen un profesor de referencia que les da casi todas sus clases, de tal modo que hay un vínculo muy grande entre los padres y los padres de sus hijos. Entonces, esa relación de confianza yo creo que tenemos que trabajarla para ir, digamos, que cuando aumente el conflicto, pues que los profes ya hayan informado a los padres de por qué hay este problema y con esa relación de confianza, digamos, ganar esa batalla de si los profesores somos unos vagos o estamos defendiendo la educación de sus hijos, ¿no? En secundaria, por ejemplo, una cosa que hablábamos ayer en San Cristóbal es, estamos planteando pedir voluntarios como digamos tenemos menos relación con las familias, pero tenemos otra relación con los chavales porque ya son adolescentes, son casi adultos, pues a lo mejor conseguir que los chavales, algunos que salgan voluntarios a hacer pancartas y luego el día de la manifestación del 23F, que va a haber una manifestación grande, pues a lo mejor ir desde el barrio, montar un grupo, que vayamos profes con alumnos y vayamos, digamos, todos y los incorporemos así a chavales. Y bueno, y simplemente por decir un ejemplo que cómo esta batalla va a venir, a mí me parece bastante interesante una cosa, lo que decía Guillén, de los globos sonda, esto que lanza Ayuso, pues por ejemplo ya ha empezado a hablar de que habría que partir la primaria. Bueno, esto lo voy a contar un poco simplificado porque si habláis con alguien de primaria no es exactamente así, no son las posturas tan extremadas, pero me parece que puede ilustrar bastante bien. Lanza la idea de que hay que dividir la primaria, hay que partir la jornada y que se tienen que quedar todos a comer y como un cambio así que tú dices, ¿esto por qué? Entonces yo creo que esto son cosas que lanza porque no, en general va a haber como que a lo mejor ciertos profes no les va a parecer bien porque se tienen que quedar más y a lo mejor hay padres que dicen, anda, qué buena idea porque así puedo llegar más tarde, de tal modo que en vez de centra el debate en un tema que no es una reivindicación compartida por todos. Oye, ¿por qué no hablamos de lo que se invierte en educación o de los ratios? Ahí vamos a estar todos de acuerdo, tal. Sin embargo, aquí pues ya genera conflicto. Y encima es una cosa que puede ser como muy vistosa, muy altisonante, que puede incluso que nosotros colaboremos en generar una reacción de ahora pues la primera reivindicación, creo que algún sindicato lo ha puesto como primera reivindicación, que no se haga esto que acaban de decir que van a hacer. ¿Sabes? Ya estamos muertos porque ya han introducido ahí esta división. Pero bueno, y esto es un poco todo. Sí, eso también por completar, que justo lo hablábamos ahora, como que hay una cosa como muy parecida en la historia de los profes de Chicago y como que la decisión que toman es que la única manera de contrarrestar este mensaje que está directamente dividido a dividir familias con profesores es que el propio profe inserto en la comunidad del centro tal, con los niños tal y cual, hable con esos padres en concreto y les explique por qué esa medida
es una mierda y está hecha para dividir, porque en realidad la medida, claro, a ojos de los padres es maravillosa, ¿no? Entonces, a los de Chicago les pasa un poco lo mismo y lo que hacen es eso, ¿no? Que los maestros hablen con los padres de sus hijos para poder explicárselo. Bueno, perdón, porque aquí me estoy saltando el lenguaje inclusivo, nos hemos saltado total. Entonces, también como que yo creo que una cosa que se hace muy bien en el proceso de la huelga de Chicago, en el cual acaban con una huelga que no solo es masiva a nivel de seguimiento de las trabajadoras, sino que es que los propios padres y madres llevan cafés a los huelguistas, a los piquetes, todas las mañanas, es porque habían hecho muchas cosas juntas, claro, ¿no? Como que hubo batallas que a lo mejor parecía que las estaban perdiendo contra el cierre de escuelas porque efectivamente no conseguían que la escuela se cerrara o no consiguieron paralizar esto de la jornada, en su caso era que aumentaban la jornada algunas horas, pero de repente tenían unas experiencias compartidas en las que habían mandado cartas juntas, se habían encerrado juntas en los centros, se habían ido a hacer sentadas juntas, ¿no? Y ahí se construyó un nosotros colectivo que fue lo que acabó con tantos años de haber puesto a los profesores como unos vagos, ¿no? Entonces, bueno, me parece como es uno de los capítulos que más me gustan del manual. Y bueno, pues con esto hemos terminado los bloques de preguntas y vamos a pasar al breve coloquio en el que podéis hacer alguna pregunta. Pero quería también reservar un turno a Pablo del Sindicato de Inquilinas para que conteste alguna de las preguntas o que nos digas lo que te parezca interesante. Pues muchas gracias. Gracias a todas por la exposición. Yo voy a contar un poco más de la experiencia de cómo en el Sindicato de Inquilinas también este enfoque que hoy hemos estado viendo desde diferentes ámbitos lo intentamos aplicar, ¿no? Y yo creo que una cosa que al menos nosotras pensamos de este enfoque del organizing no es que sea una receta mágica, sino que hay una serie de experiencias históricas, ¿no? Como la de las profes de Chicago y demás, que marcan unos principios que sí que nos pueden ayudar a construir organizaciones de base más fuertes y que logren más victorias, ¿no? O sea, es un poco con esta idea con la que empezamos a aprender estos principios, que yo creo que más que un método, que a veces lo puede parecer, ¿no? Porque es muy sistemático, de mapea, luego hace esto, luego habla de esta manera, en realidad es un cambio de la cultura militante, o al menos así es como lo vivimos en el Sindicato de Inquilinas cuando empezamos como a pensar en el organizing, ¿no? Es un cambio donde realmente se desplaza el rol tradicional del activista, ¿no? Esa persona hipermilitante que está totalmente quemada, ¿no? Que en el caso de la vivienda sería ese superabogado de la película En los márgenes, si la habéis visto, ¿no? Que está ahí corriendo, agobiado de un lado para otro, parando desahucios, ¿no? Pero que no construye, ¿no? No construye realmente a largo plazo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esta reflexión nos ayudó mucho en el sindicato a empezar a reflexionar cómo crear mecanismos de participación que realmente sean claros, que sean diversos, que sean de base y que permitan diversificar la base militante, ¿no? Y por poner a lo mejor un par de ejemplos, pues en las propias asambleas, el funcionamiento de muchas asambleas de vivienda, si algunas habéis estado, pues sí que había una división muy grande afectado militante y se esperaba que la gente se acercase y claro, se acercaba a gente con problemas muy urgentes que necesitaba una ayuda muy puntual y era muy difícil pues construir a partir de ahí, ¿no? Y entonces dijimos, vale, tenemos que, con toda esta idea de pasar a la ofensiva, de salir, de buscar el conflicto y de anticiparnos al conflicto, que creo que es algo que permite este enfoque organizativo, ¿no? Es decir, te puedes no esperar a que te lleguen a ti los problemas, sino ir hablando con la gente, ir detectando cuáles son esos problemas que siente mucha gente y politizar desde ahí, porque si no te va a estallar a ti en la cara y cuando te estalle, si no estás organizada, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, quitarle a lo mejor, por ejemplo, centralidad a las asambleas, aunque sigan existiendo, de asesoramiento colectivo, fue una de las reflexiones, y otra era, por ejemplo, la forma en la que organizábamos lo que llamamos los bloques en lucha, ¿no? Los bloques de un mismo propietario, que bueno, históricamente en el sindicato era como una de nuestras apuestas organizativas, ¿no? Organizar estos tipos de bloques de grandes fondos o grandes propietarios, pero la forma en la que lo hacíamos es que un hipermilitante o un militante externo iba a ese bloque y estaba como muy pendiente de todo lo que pasaba en ese bloque. Y eso es totalmente insostenible porque ni vives ahí, ni tienes una relación con las personas que están ahí, ni puedes realmente sostener eso, ¿no? Entonces, el cambio, yo creo, del enfoque que nos da esta perspectiva es, no, nuestro rol es realmente desarrollar esos referentes, liderazgos, como lo queramos llamar,
y no ser nosotras las personas que estamos pues llevando a cabo todas estas tareas. Y esto es muy difícil porque esto realmente requiere pues no hacerlo todo tú, que es fácil decirlo, pero pensar mucho en el seguimiento, pensar mucho en esos itinerarios de participación, estar muy pendiente de muchas cosas y es una tarea difícil. Y luego con el tema del enfoque movilización y organización, con lo que habéis comentado, que yo creo que sí que hemos tenido también estas tesituras, claro, yo creo que lo bueno de un enfoque de organización es que sí que te permite tener esa agenda propia o ese plan a largo plazo, ¿no? Ese plan estratégico para que cuando pueda haber movilizaciones, porque eso os ha pasado a todas vosotras, pero a nosotras, aunque a lo mejor no se sepa mucho, la movilización del 13 de octubre no la marcamos el sindicato de inquilinas, la marcó otros actores, aunque pueda parecer que fue nuestra, pero precisamente porque teníamos un plan, porque sí que había un plan como más a largo plazo, sí pudimos utilizar esa movilización como parte de algo más grande, como parte de una estrategia que ya teníamos, ¿no? Y no solo decir, mierda, nos han puesto aquí una fecha, pues otros actores que ahora nos tenemos que comer. Entonces yo sí que creo que, como ha dicho Guillén, las movilizaciones se pueden aprovechar para avanzar en la organización, ¿no? Pero para eso sí que tienes que tener algún tipo de plan. Y nada, ya, o sea, como por resumir, que yo sí que creo que este enfoque a veces puede ser un poco, pues no sé si menos sexy, en el sentido de que no es tan vistoso todo el rato, es trabajo como muy de hormiguita y muy difícil, pero yo sí que creo que los resultados son más perdurables y sobre todo con la idea de que creo que es importante como pensar en cómo construimos retaguardias fuertes para que cada ciclo de luchas acumule más fuerzas para el siguiente, ¿no? Para que no nos pase esta sensación que a lo mejor algunas tenemos con el ciclo anterior de que la acumulación de fuerzas, ¿no? Como parece, no digo que fuera la teoría de todo el mundo, pero había un grupo de gente que pensaba que la teoría era cambiar unas élites malas por otras buenas, de alguna manera, en vez de entender que no, que el poder lo tenemos nosotras y lo tenemos que entender y ejercer, y la lucha sindical tiene un rol ahí muy grande. Gracias. Pues nada, abrimos el turno de preguntas, aunque de tiempo solo un par, pero alguna intervención del público también. Y yo aprovecho para hacer una cuña publicitaria. Tenéis aquí el libro de No hay atajos que se vende aquí en la tienda de la librería, y luego tenéis el libro este que acabamos de traducir de cómo poner en marcha tu sindicato, que están allí. Todo lo que se recaude va para las cajas de, bueno, pues para toda la movilización del 23F, etcétera, para toda enseñanza. Entonces todo lo que se recaude pues nos hace muy bien. Y son 5 eurillos mínimo, y luego también hay como libretas, las publicaciones de La Brecha, etcétera. Bueno, que eso pues para que os lo llevéis. Así que se puede hacer Bizum o en un bote de cristal que hay ahí el efectivo. Y nada, pedimos que seáis breves, quien quiera intervenir, luego seguramente que nos tomemos algo fuera y podamos seguir hablando. Lo digo porque cierra en 15 minutos. Entonces, si hay alguien que quiera hacer un comentario... Venga, Dani. Sí, nada, pues gracias y muy rápido. ¿Cuál es el papel que le veríais a la ideología en todo esto? A la ideología, a la cuestión ideológica. Lo pregunto porque, vamos, me ha parecido súper interesante, hay un montón de tácticas que me han recordado ejemplos históricos, habéis mencionado el movimiento por los derechos civiles, pero también me he acordado del Partido de las Panteras Negras, que funcionaba en una época similar, de manera muy parecida, pero claro, desde un enfoque ideológico mucho más radical. Aquí en España, yo qué sé, el PC de los 60, la CNT de los años 20 y 30, pero también me ha hecho recordar, yo qué sé, a la Falange, me ha hecho recordar al carlismo en el siglo XIX. Búsqueda de referentes, apelar a la gente por lo que inmediatamente más le interesa. ¿No? Es algo que funciona, evidentemente, ¿no? Pero claro que ideológicamente puede ir en diferentes vías. Entonces, bueno, pues, ¿qué papel o cómo veis la ideología y el programa político en todo esto? ¿Cogemos alguna más o respondemos? A mí esto me parece importantísimo y fascinante al mismo tiempo. Nos pone una tesitura muy interesante, porque lo que contaba, por ejemplo, en nuestro curro en el hospital, es bastante probable que, a ver, no pasa muchísimo, pero sí que ocurre que a veces que una de esas personas que es un referente para las compañeras de su planta sea de derechas. O, por ejemplo, la gente de limpieza de mi hospital, que es una contrata, el comité de empresa,
uno de sus delegados más cañeros que ha conseguido más cosas lleva una bandera de Vox en la mano, en una pulserita. Entonces, a mí me estalla la cabeza. Pero creo que también en parte... A ver cómo queda esto. Lo bonito de esto es que estás hablando con gente de verdad, por decirlo de alguna manera. O sea, cada uno de nosotros tiene una ideología. Ellen puede contarnos muchísimo de las luchas obreras de los años 30, de ese también sindicalismo muy... Qué momento tan bonito el sindicalismo americano en los años 30. Y ahí era una cuestión de clase, o sea, toda la gente que trabajamos juntos. No de ideología, pero el impulso de ese movimiento eran gente del Partido Comunista de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, es muy distinto. No es quién se apunta a eso, a este movimiento anarquista, que vamos a hacer una huelga, digamos, anarquista. No, es cómo abordas a tus compañeros de trabajo, a todos ellos. A mí me viene muchísimo a la cabeza un librito que no sé si lo han reeditado, que se llama Charlas en la prisión, que explica cómo era Comisiones Obreras, y lo sacaron en el año como 71. Y una frase que tengo muy, muy grabada es la definición en la que ellos se basaban para funcionar, que es: la clase obrera es heterogénea en lo ideológico y lo religioso, pero homogénea en lo económico. Entonces, lo que nos une, por lo menos yo te puedo hablar de mi hospi, lo que nos une es que tenemos 54 pacientes para 34 camas en urgencias. Entonces, de ahí es donde te pones a trabajar, pero efectivamente... La ideología, esto es muy distinto a los movimientos que mencionas que hemos conocido en Europa. Y pues eso, no tengo mucha respuesta, pero sí contarte que está siendo muy interesante. No sé si queréis más responder. Bueno, yo creo que desde CGT, o sea, a ver, voy a intentar como tampoco meterme yo en berenjenales, ¿no? Pero así, sin meterme en berenjenales. O sea, yo creo que en CGT antes habíamos anunciado un poco la estrategia un poco de universidades de, bueno, tenemos nuestro espacio propio, estamos en un proceso organizativo de crecer y demás, y además participamos en espacios plurales donde efectivamente pues el nivel de pluralidad pues es muy amplio y eso tiene pues potencialidades y también límites, ¿no? Yo creo que pues normalmente cuando uno participa en un espacio convencido de una cierta línea política, pues lo que intenta es promoverla, o sea, no machetazos, ni como, no, pero, hombre, pues uno intenta como, pues, que si tu línea política es el ecologismo, pues que de la asamblea de la universidad ahí salga todo el mundo ecologista, yo qué sé, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero de cara a responder algo más así de cuál es el proyecto político, yo creo que hay que ser honestos dentro de que pues, CGT tiene como unas siglas, como ha ocurrido en muchos espacios sindicales, políticos, históricos, las transformaciones, el paso del tiempo, incluso los parones que han podido tener, pues tienen su mella. Ahora mismo en CGT está entrando como mucha gente nueva y dentro de las amplias marcas o señas de identidad que puede tener el sindicato, yo creo que hay como un proceso abierto a definir cuál es el proyecto político que hay detrás del sindicato, ¿no? Yo o sea, creo que puede haber gente de CGT o de cualquier otro sindicato que contesta a la torera repitiendo las señas de identidad que aparecen en los estatutos, pero eso no es un proyecto político. O sea, yo creo que ahí está por construir y por eso estamos en este proceso, ¿no? Creo. Nada, es simple. Pero que nos parece importante desde CGT, vaya, pero que no hay que engañarse, ¿no? Ellen, ¿vas a contestar? O si no, como quieras, o si no pueden, o también puede haber otra pregunta, no sé. Bueno, yo calculo muy mal los tiempos, aunque sea moderadora. Venga, contesta. Y cerramos con esto. Ahora de todas maneras vamos a ir a tomar algo, así que podemos seguir hablando. Okay. So we on the left everywhere, in Spain, in the US, in Asia, in Latin America, everywhere, we are without a guiding ideology that unites the working class. That's very clear. We have been without that ideology certainly since the 1950s and the destruction or self-destruction, of the international communist movement. En todas partes del mundo la izquierda no tiene una ideología que la guíe desde los años 50. Ha habido una autodestrucción del
de la internacional. ¿También es? Sí, desde que se autodestruyó la internacional comunista no hay una gran idea que una. So I was born at the end of that time, and what I have experienced in my lifetime and why I am incredibly exhilarated and optimistic at this moment is because I see people on the broad left, such as everyone here, in our movement in the US, which is growing by leaps and bounds every day, the willingness to say it is up to us to create out of our practice of struggle an ideology that is profoundly anti-capitalist, anti-racist, anti-war, anti-patriarchal. It has to have those characteristics because those are the things that cause us endless misery. But we must forge it together through our struggle. We don't know the answer. The experiments, as we see with the communist revolutions, have not been able to sustain themselves. We must trust each other enough to think this through. This is why these practices of very, very careful development of relationships, as has been discussed here tonight, as is true in the book, they're essential. We have to be willing to trust each other politically and intellectually to develop an ideology that will be strong enough to unite us. Ellen nació al final de este periodo en el que se destruyó esta amplia idea que unía a la izquierda y tiene que decir que en este momento de su vida siente un extremado optimismo por lo que está ocurriendo en este momento. Porque la gente del ámbito de la izquierda amplia, como la que está aquí reunida o como la que hay en los Estados Unidos, está creciendo como movimiento, hay una conciencia que está creciendo todos los días, que está creciendo a ojos vistas. Y hay una voluntad que le parece evidente de que depende de nosotros como personas de izquierda el construir de la práctica de la lucha diaria una ideología que responda a estas situaciones y que sea profunda y esencialmente anticapitalista, antirracista, antibelicista, antipatriarcal, porque todos tenemos claro que estas son las cosas que nos están causando al pueblo en general, a la gente en general, una miseria sin fin cada vez mayor. Y estamos empezando a forjar, todos y todas juntas, a través de las luchas, nuestra propia respuesta. Y me parece que es evidente que esto se está empezando a crear. En vista de que las experiencias pasadas, de que aquella gran experiencia no trabajó, tenemos que ser capaces de confiar en nosotras mismas lo suficiente para pensar en todo esto, para llegar a una conclusión, para reflexionar hasta llegar a un desarrollo cuidadoso de las relaciones. Esto es esencial, debatir, hablar, como se ha estado explicando, y confiar en nosotros desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, para crear esa ideología amplia que nos va a unir. Y creo que esto está sucediendo. Vale. Bueno, pues con esto cerramos. Como sabéis, están ahí los bizums por si alguien se quiere comprar el libro. Ah, sí, por supuesto. Vale, y entonces, en la línea de seguir promoviendo este conocimiento, estas herramientas, etcétera, que Labour Notes está haciendo también una apuesta fuerte por formar a militantes de Madrid y del resto del Estado, pues va a haber esta formación el 1 y 2 de febrero, que es un fin de semana, pues van a venir personas de Estados Unidos que han estado
llevando a cabo campañas sindicales potentes en el ámbito de la sanidad, de la educación y otros aspectos, y pues nos van a estar formando este finde. Entonces, pues si alguien se quiere apuntar, decídnoslo ahora. ¿El finde qué? No, el 1 y 2 de febrero. No es el que viene, ¿no? ¿O dices el otro? Y nada, eso. Pues que podéis seguir también el blog del Salto, que se llama Cuadernos de Trabajo, donde también se suele publicar información de este tipo. Y ya está. Gracias.